Qué bueno es estar en la casa de Dios para juntos seguir aprendiendo de su palabra. Qué privilegio es estar un domingo en la mañana en la casa del Señor, hermanos. De verdad que esto es un gozo, es una gracia que el Señor nos concede. Estamos felices y contentos por estar en la casa del Señor. Quiero saludar a Janoy Vargas y a Mijail, su hijo. Así que Janoy, Mijail, bendiciones, saludos. Son hermanos, amigos. Yo vi a Mijail la última vez cuando tenía 6 años. Y yo no sé si es que mi edad se detuvo, pero Mijail ya está grande. Él me dice, bueno, yo tenía como 6 años cuando te vi la última vez. Y digo yo, wow. Es la única respuesta, así que gracias por estar con nosotros. Hemos estado, hermanos, viendo los salmos escogidos, y dentro de estos salmos hemos estado viendo los atributos de Dios. Y fíjense, hermanos, que estos salmos hermosos, extraordinarios, a mí en lo personal me traen muchos recuerdos, y yo sé que le he contado a ustedes ya cómo recuerdo en la sala de mi casa o en la cocina, junto con mi madre y mis hermanos, leer los salmos, no todas las noches, pero algunas noches, y ver a mi mamá cantar los salmos. Es un recuerdo hermoso. A veces tenía la impresión como que ella se inventaba las canciones, pero ella las cantaba, todos los salmos. Así que en los salmos vemos, hermanos, aparte de esos cánticos, esos poemas, esas oraciones, los salmos nos muestran una hermosa descripción de la grandeza de Dios. En los salmos vemos el alma humana clamar, suplicar y rogar. Pero sobre todo, hermanos, vemos la revelación del carácter de Dios en las palabras de los salmos. El Señor no solo gobierna todo, como hemos visto. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Él está en todos los lugares, discierne todo, lo conoce todo. Y vemos a ese Dios trascendente, pero al mismo tiempo vemos a ese Dios inmanente, que está cerca de nosotros. Vemos, hermanos, cómo el Señor se acerca a los suyos con ternura. Y en cada cántico, en cada petición y en cada palabra de adoración que vemos en los salmos, podemos comprender quién es Dios y cómo Él se ha relacionado con su pueblo a través de la historia. La Biblia nos muestra a Dios buscando al pecador. En la Biblia vemos a Dios buscando al ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, vemos a Dios buscándolo en el aire del día. Vemos a Dios llamándolo. ¿Dónde estás tú? Una relación extraordinaria vemos en la palabra de Dios. Pero tristemente, hermanos, vivimos en una cultura que ha reducido el concepto de Dios a una idea cómoda y superficial. Dijo alguien que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor. Quiere decir que el hombre se creó un Dios conforme a su imagen, conforme a su semejanza. A un Dios que el hombre puede manejar. A un Dios más inofensivo. A un Dios sin justicia. A un Dios sin santidad. A un Dios que es como la idea de amor desmedido. Una imagen de Dios como un abuelo, que la ventaja de ser abuelo es que el abuelo puede consentir y malcriar a los nietos. Ya él crió y cogió la lucha que iba a coger, ahora él va a disfrutar de los nietos. Y a veces la imagen que se tiene de Dios en esta cultura es como de un abuelo complaciente. Pero ese es un Dios con D minúscula. No es el Dios de la Biblia. Sí, el Dios de la Biblia nos ama. Sí, el Dios de la Biblia nos busca, nos rescata. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero,
es santo, mis hermanos. Las Escrituras derriban esa visión de Dios y nos presentan al Dios verdadero. Él es perfecto en todo su ser. Él es glorioso en cada uno de sus atributos. Él no se equivoca. Él no anda cambiando de decisiones, como hemos visto a lo largo de todas estas semanas. Hermanos, y uno de los retratos más conmovedores y profundos de la grandeza de Dios la vemos en nuestro texto. Salmo 86, verso 15. Este texto es maravilloso, mis hermanos. Así que vamos a leerlo. Salmo 86, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Pero eso hay que leerlo de nuevo, mi hermano. Pero tú, el salmista está orando, y en medio de su oración, él dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, gloriosa, extraordinaria. Tu palabra que nos muestra una imagen gloriosa de quién tú eres. Tu palabra, Señor, que no nos deja tientas. Tu palabra, Señor, que nos habla de ti, que nos muestra quién eres, que nos habla acerca de qué tipo de relación debemos tener contigo. Ayúdanos, Señor, a acudir a tu palabra con temor, con reverencia, a acudir a tu palabra con esperanza, con buena expectativa de que te vamos a conocer, de que podemos aprender a cómo disfrutarte, a cómo caminar contigo y gozarnos y deleitarnos en tu palabra, a encontrar gozo, paz, satisfacción, bendición en tu gloriosa palabra. Señor, gracias te damos. Suplicamos que mientras exponemos tu palabra, Cristo sea exaltado. Que cada uno de nosotros seamos edificados en la fe y que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir de aquí con una perspectiva bíblica correcta de quién tú eres. Con una visión más clara de tu carácter, con una visión más clara de estas perfecciones tuyas, y que eso nos lleve a adorarte, que nos lleve a rendirnos ante ti, que nos lleve en asombro a reconocer quién eres y vivir única y exclusivamente para tu gloria. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Damos gloria al Señor, hermanos, por esta palabra. Este texto que nosotros leímos nos obliga a detenernos. Este texto nos obliga a pararnos, a dejar la prisa para contemplar la paciencia, para contemplar la gracia y la misericordia de Dios. A veces leemos la Biblia como el que tiene prisa por cumplir una meta. Queremos leer la Biblia en un año y eso es bueno y es recomendable. 3 capítulos al día, de lunes al sábado, por ejemplo. Y el domingo leer 5 capítulos de la Biblia. Si usted lo hace así, usted va a leer toda la Biblia en un año. Hay otros métodos de lectura bíblica. Y es bueno leer la Biblia entera, completa. Y si la puede leer en un año, mucho mejor. Pero no es menos importante detenernos a saborear la lectura bíblica, a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted está leyendo y hay una palabra que no comprende, trate de averiguar qué quiere decir eso. Haga un pequeño esfuerzo por detenerse y comprender. No brinque a la próxima página con tanta prisa. Es bueno hacerlo. Y este texto nos obliga a detenernos, a dejar la prisa, hermanos. Estos son atributos, cualidades, características que distinguen a Dios. Y estos atributos, estos 3 atributos,
Y estamos hablando, hermanos, de la paciencia, de la gracia y la misericordia de Dios. Estos atributos nos explican por qué tú y yo no hemos sido consumidos en nuestro pecado. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero la palabra de Dios también dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos explica por qué no perecimos cuando pecamos. Porque en el mismo instante que tú y yo cometemos un pecado, no somos exterminados de una vez. Este texto nos explica eso. Nos explica cómo podemos vivir con confianza delante de Dios. La palabra de Dios nos llama a acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia en el momento en que más la necesitamos. Hay una versión que dice en la gracia oportuna. En el momento que más necesitamos gracia, podemos conseguirla. Así que, hermanos, hoy queremos reflexionar en 3 atributos de Dios: la paciencia o su paciencia, su gracia y su misericordia. Queremos ver estos atributos y quisimos verlos juntos porque es un poco difícil separarlos. Es un poco difícil verlos por separado, y trataremos de verlos y luego unirlos, ver algunos detalles por separados. Así que en primer lugar, hermanos, veamos la paciencia de Dios. De nuevo, el Salmo 86, verso 15, dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira. Hermanos, la paciencia de Dios es una muestra de su dominio propio. Me encanta esa idea. La paciencia de Dios es una muestra de su dominio propio. Dice A.W. Pink: la paciencia de Dios no es un gesto suave, sino un ejercicio de poder divino. Es Dios conteniéndose, limitando su ira, soportando la rebelión humana sin destruir inmediatamente al pecador. Eso es demasiado glorioso, hermanos. La paciencia de Dios no es un gesto suave, dice A.W. Pink. No, hermanos, la paciencia de Dios es una muestra de su dominio propio. Es el ejercicio de su poder divino. Es Él conteniéndose, es Él limitando su justa ira, es Él soportando la rebelión humana sin destruir inmediatamente al pecador. La palabra mansedumbre, de la cual Cristo dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra mansedumbre, la bienaventuranza, cuando Cristo dice bienaventurados los mansos, o en otras versiones los humildes. La idea de mansedumbre es poder bajo sujeción. Y se relaciona con la domesticación de un animal, en este caso un caballo, por ejemplo. Él tiene fuerza, pero está domesticado. Es poder bajo sujeción. Quiere decir, hermanos, que la paciencia de Dios es Él mismo conteniendo su ira. Es Él ejerciendo dominio propio. Y eso es extraordinario porque ese es un atributo comunicable, imitable, un atributo de Dios, una característica de Dios que yo puedo imitar. Yo en su gracia puedo tener dominio propio. Pero eso es imposible sin su gracia. Eso es imposible sin su poder. Hermanos, la paciencia de Dios es un testimonio vivo de su amor. La paciencia de Dios es una muestra de ese amor glorioso, inagotable. Esa paciencia, hermanos, nos muestra eso. Si miramos nuestras vidas con honestidad, si tú y yo nos detenemos y honestamente miramos nuestras vidas, miramos nuestra historia, miramos nuestro pasado, veremos que Dios nos ha soportado con infinita paciencia. No sé a ti, pero a mí me ha soportado. Con una paciencia infinita. Impresionante la paciencia que Dios ha tenido con nosotros.
Él ha soportado nuestras caídas, ha soportado nuestra lentitud para obedecer, ha soportado nuestras oraciones tibias, nuestra hipocresía, nuestra falta de compromiso, nuestra ingratitud. Dios ha soportado tanto de nosotros. Recuerda que la paciencia de Dios es su poder, es un ejercicio de su poder que Él contiene, que Él no se apresura a juzgarnos. Él muestra una misericordia impresionante a través de Jesucristo. Él sigue soportándonos. A pesar de todo eso, hay un libro en la Biblia que es como un retrato de nuestras propias vidas, que es el libro de los jueces. Cuando usted lee el libro de los jueces, me recuerda la canción del descarriado, le dice alguien, y yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y me caigo y tú me levantas, y tú sigues amándome así. Alguien dijo que la canción del descarriado. ¿Cuál es la idea? El libro de los jueces presenta cómo el pueblo del pacto en un momento dado peca contra Dios, vuelve a la idolatría y Dios lo entrega en manos de sus enemigos. Pasa un periodo de tiempo de dolor, de angustia, de consecuencia del pecado, y el pueblo se arrepiente, se humilla, pide perdón, y Dios envía a alguien, a un juez, a un líder, y este liberta al pueblo. El pueblo vuelve de su pecado, se arrepiente, tiene un tiempo de paz. Se muere ese líder o algo pasa con ese líder y el pueblo vuelve de nuevo y peca contra Dios, y eso es incontable en el libro de los jueces. El libro de los jueces es un retrato vivo de nuestras vidas. A veces somos rápidos para juzgar al pueblo del pacto cuando leemos ese libro y decimos, oye, pero esta gente no aprende. Pecan y tienen consecuencias de su pecado, reciben la reprobación divina, el castigo por su falta, se arrepienten, Dios lo perdona, y tiempo después vuelven de nuevo y pecan. Es interminable y es una muestra de la necesidad de Cristo. El único que puede erradicar, transformar de una vez por todas el corazón humano es Cristo, a través de su obra expiatoria. La paciencia de Dios no es solo, la paciencia de Dios, hermanos, no solo nos consuela. La paciencia de Dios nos humilla. La paciencia de Dios nos quebranta. Y la paciencia de Dios nos llama a ser pacientes con otras personas. De nuevo, es un atributo comunicable. Como Dios ha sido paciente conmigo, me llama a hacerlo con otras personas. Como Dios ha sido paciente contigo, te llama a hacerlo con otras personas. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice la Biblia. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El pastor Núñez predicó un sermón de esta sección y él lo tituló La iglesia de los unos y los otros. Porque el texto repite una y otra vez los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, amándonos nosotros a los otros. La idea es que nos vistamos de compasión, que nos vistamos de paciencia, y así como Dios lo ha hecho con nosotros, que lo hagamos los unos con los otros. Así que, hermano, habiendo visto así de manera breve lo que tiene que ver con la paciencia de Dios, que es su poder, es el ejercicio de su dominio propio, como Él restringe, como Él frena su castigo hacia nosotros, soportándonos con gracia. Veamos en segundo lugar la gracia de Dios. De nuevo volvamos a nuestro texto, Salmo 86:15.
Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, y aquí se añade, y abundante en misericordia. Hermano, la gracia de Dios es su bondad, es su favor inmerecido. Cada vez que le preguntamos a alguien qué es la gracia de Dios, la respuesta automática es favor inmerecido. Eso es gracia. Favor inmerecido. Gracia tiene que ver con el favor de Dios, con el ejercicio de su bondad. La gracia de Dios no es general. La gracia de Dios es personal. La gracia de Dios es soberana y la gracia de Dios es eficaz. Dios derrama gracia de manera personal sobre individuos. Hay algo que se llama la gracia común y Cristo dice que el sol sabe para todos. Pero hay una gracia salvífica, hay una gracia que tiene que ver con ese trato especial de Dios hacia individuos. Y nosotros vemos en la Biblia cómo Dios escoge revelarse directamente a algunas personas de manera individual y a otras no necesariamente lo hace de manera individual. Una gracia personal, una gracia que viene a individuos, específicamente a personas. Una gracia, hermanos, que es soberana, que Dios le ejerce conforme a su misericordia y una gracia eficaz. La gracia de Dios no se basa en lo que hizo el hombre. La gracia de Dios no se basa en lo que tú y yo podamos hacer, hermanos. La gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios no se merece. La gracia de Dios no se gana, porque si se ganara entonces no fuera favor y merecido. Si yo ganara esto, entonces no fuera gracia, fuera deuda. Si Dios tuviera obligaciones conmigo de salvarme, de revelarme a Cristo, entonces no pudiéramos llamarle gracia de Dios. Tendríamos que llamarle paga de Dios. Entonces vemos, hermanos, que esa gracia no se compra, que esa gracia no se merece y que esa gracia no se gana. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación que tú y yo recibimos es solo y únicamente por la gracia de Dios. Tú y yo no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Y dice que es un don de Dios para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es soberana. Él da su gracia a quien quiere. Y hemos puesto el ejemplo una y otra vez. No tengo otro ejemplo. Tengo que repetirlo de nuevo. Filipenses 3:1. Para mí no es molesto decirle lo mismo. Para ustedes es provechoso. Y tengo que usar el ejemplo que dio el doctor Sproul. Si dos personas me deben a mí $100 y yo decido a uno perdonarle los $100 y a otro cobrarle los $100, con uno ejercí justicia y con otro ejercí misericordia, pero ninguno recibió injusticia. Los dos eran deudores. Y yo no estoy obligado a perdonar la deuda. Yo la perdono si quiero. A quien se la perdoné, que agradezca. A quien no se la perdoné, que pague. Entonces la gracia de Dios es soberana. Él la da a quien Él quiera. Pero Dios es santo, fiel y justo. Y todo lo que Dios hace es bueno. Aun cuando Él restringe su gracia, lo hace por motivos puros, santos y buenos. Y cuando Él ejerce su misericordia, lo hace por motivos justos, santos y buenos. Tengo una noticia para ti. Nadie puede rechazar a Dios y luego decir, fue que su gracia no me eligió. No, eso es excusa. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Nadie jamás irá a la perdición diciendo,
tú me rechazaste. Clamé a ti, no me oíste. Eso no va a pasar. Jamás pasará. Así que todo aquel que se humilla y pide perdón y viene a Cristo va a recibir los brazos abiertos de Dios en su gracia extraordinaria. A pesar de que su gracia es soberana, nadie puede excusarse en la soberanía de Dios para negar su responsabilidad. A un predicador del pasado llamado Spurgeon le preguntaron que dónde termina la soberanía de Dios y dónde inicia la responsabilidad humana. ¿Dónde está la línea que define una cosa y la otra? Su respuesta fue extraordinaria. Él dijo, la responsabilidad humana inicia donde la soberanía divina se lo permite. ¿Y dónde eso? Yo no sé. Pero tú eres responsable y Dios es soberano. Yo no puedo quedarme durmiendo, no ir a trabajar y si me votan decir Dios es soberano, Él lo quiso así. Ajá. Pero qué lindo. Tú vas a 100 millas por hora y te para la policía y te pone un ticket y tú dices, el Dios soberano, ¿sabrá Dios de qué me libró el Señor que me pusieron ese ticket y me pararon? ¿Tú vas a escudar tu responsabilidad en la soberanía divina? Pues no. La Biblia te llama a ser responsable. Ahora, tu responsabilidad no anula su soberanía. Y su soberanía no exime tu responsabilidad. Somos responsables, pero su gracia es soberana. Son dos verdades que encontramos en la palabra de Dios. No sé dónde inicia una y dónde termina la otra. Lo único que sé es que yo soy responsable y que Dios es soberano. La gracia de Dios es soberana. Él decidió amarnos aun cuando éramos sus enemigos. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan extraordinario. Qué gracia tan gloriosa, que siendo enemigos de Dios, siendo pecadores, habiéndonos burlado de su gracia, Él envía a Cristo a morir en nuestro lugar y ofrece perdón y vida eterna a aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es gracia, hermanos. En vez de estar peleando con la doctrina, arrepiéntete, humíllate y entrégate a Dios de corazón. Mi papel aquí es humillarme. Oye, Señor, tú moriste en mi lugar. Cristo entregó su vida. Cristo murió aún siendo yo enemigo de Dios. Eso es gracia y eso es para derretirnos ante Él y suplicar su gracia y misericordia. Olvídate de lo otro. Eso tendrá su entendimiento en su momento. Por el momento lo que debo hacer es arrepentirme. Es humillarme. Si estoy en Cristo, agradecer. Y si no estoy en Cristo, correr a Él. Porque esa gracia no es para siempre. Esa oferta tiene un límite. Tiene una fecha de expiración. Así que, hermanos, la gracia de Dios convierte la salvación en un milagro. La salvación de tu alma es un milagro. No es una transacción. No, es un milagro. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Regularmente leemos el 11 y el 12, pero el 13 es extraordinario y nos muestra cómo la salvación es un milagro de Dios. Pero hay que leerlo desde el 11. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y el 13 describe la salvación de Dios como un milagro. Dice, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Es un milagro. Usted y yo somos salvos. No por la voluntad de la carne, no por la voluntad de la sangre, no por la voluntad de hombres, sino de Dios. Es un regalo de su gracia. Y tú me dices a mí, sí, pero no lo he recibido. Bueno, pues clama, suplica, ruega. Señor, dame eso, que lo necesito. Y te aseguro
que la Biblia dice que Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Él jamás va a despreciar a alguien que venga arrepentido de todo corazón, rogando por su misericordia. Él no lo va a despreciar, mis hermanos. La gracia de Dios transforma al creyente. La gracia que salva es también la gracia que sostiene, la gracia que corrige, la gracia que afirma y la gracia que santifica. Su gracia no solo nos trajo a Cristo, su gracia nos mantiene en Él. Al que Dios salva, santifica. Y el que no está siendo santificado, hay que poner en duda si ha sido salvado. El doctor Núñez dice que si Cristo no te gobierna, tampoco te salva. Aquellas personas que en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, clamaron diciendo que qué van a hacer para ser salvos, le dijeron que tienen que arrepentirse y convertirse. Yo tengo que venir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo no puedo solo buscar a un Salvador. Necesito buscar a un Señor que me gobierne. Cristo salva y Cristo santifica. La santificación, el acercarme y transformarme conforme a la imagen de Cristo, es una prueba de salvación. La santificación es una prueba, es una evidencia, es un resultado de ser salvo. Yo he tenido que orar y pedirle al Señor, Señor, yo no quiero engañarme a mí mismo. Yo necesito que tú me ayudes en mi proceso de santificación. Quiero acercarme a ti, crecer, moverme en esa dirección. Hermanos, la gracia de Dios que salva es la gracia que sostiene, es la gracia que corrige, es la gracia que forma y santifica. Su gracia no solo nos trajo a Cristo, nos mantiene en Cristo. Por eso es imposible que un creyente verdadero pueda perder su salvación. Es imposible. Porque la gracia que lo salva también lo sustenta. Porque si está en Cristo, Él lo guarda. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y les doy vida eterna. Ellas vienen a mí, dice Cristo, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero esos son sus ovejas que oyen su voz y que lo siguen y que están en Él y que viven para Él. Esas ovejas jamás serán arrebatadas de las manos de Dios. Pero son sus ovejas, no las cabras que parecen ovejas. No la cizaña que parece trigo. No, las ovejas. Los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y le han rendido toda su vida a Él. Hermano, habiendo visto la paciencia de Dios, su poder, ese dominio propio, cómo Dios se detiene a esperar antes de ejecutar su justicia sobre nosotros, habiendo visto su gracia, que es su favor inmerecido, veamos en tercer lugar la misericordia de Dios. Volvamos a nuestro texto, Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Hermanos, esta misericordia de Dios es Dios inclinándose hacia nosotros para mostrar compasión. La misericordia de Dios tiene que ver con Él inclinándose hacia nosotros para mostrar compasión. La misericordia no es un sentimiento pasivo. Eso es pena. Como dicen mis queridos boricuas. Dito. Yo puedo hablar boricua, mi esposa es boricua. Yo conozco ese idioma.
y me encanta. No es solo tener pena, hermano. Es compasión activa. Una compasión que se mueve. Cristo lo ilustró con el buen samaritano, que fue movido a misericordia. Por un camino iba una persona, fue asaltado, asaltantes, lo golpearon y lo dejaron como muerto al lado del camino. Por ahí iba un religioso, un líder de la iglesia, lo vio y cruzó de largo. Por ahí venía un asistente de ese líder, o de un líder. A uno se describe como sacerdote, a otro como levita. Al verlo, cruzó de largo. Y por ahí venía un samaritano, considerado un no religioso. Al verlo, tuvo compasión de él. Se acercó, vendó sus heridas, le echó vino y aceite. Y ahí no hay nada de espiritual en el vino y el aceite. El vino servía para desinfectar la herida, alcohol, y el aceite para calmar el dolor. Así que no espiritualice el vino y el aceite, por favor. No lo espiritualice. Ahí no hay un tema de la unción, de no sé qué, de un pacto nuevo. No, eso es vino para desinfectar la herida y aceite para calmar el dolor. Así de simple. Luego lo llevó al mesón, a un hotel. Cuidó de él toda la noche. Al irse le dijo al dueño del mesón, toma este dinero, lo que gaste de más yo te lo doy, me comprometo. La misericordia es una compasión activa. Dios no solo siente, Dios actúa y nos llama a nosotros a actuar. Es Dios moviéndose hacia nosotros. La misericordia cubre nuestras vidas diarias, mis hermanos. Cuando caemos, su misericordia nos levanta. Cuando sufrimos, su misericordia nos consuela. Cuando estamos débiles, su misericordia nos fortalece. Cuando pecamos, su misericordia nos restaura. Así que, hermanos, vemos la misericordia de Dios activa diariamente en nuestras vidas. El salmista dijo, yo me acosté, dormí, desperté porque tú me sustentabas. Y en Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias. La misericordia de Dios es constante. La misericordia de Dios no es ocasional, no es de vez en cuando, es constante. Salmo 86, 15, de nuevo. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. La misericordia de Dios es abundante, no se agota. Él no tiene una medida de misericordia. De hecho, la misericordia no es algo que Él hace. Él es misericordioso. Le sale, le brota. Es parte de su carácter, de su propia esencia, ser misericordioso, mis hermanos. La misericordia de Dios es abundante. Es una fuente que jamás se seca. Es una cobertura que alcanza cada rincón de nuestra necesidad. Y es una corriente generosa que se derrama sin límites. Su misericordia no tiene límites, no tiene fin. Diaria, constante, nos sostiene cada segundo. La misericordia del Señor. Es la misericordia de Dios la que nos despertó hoy. Sí, tú y yo estamos despiertos hoy. Y se debe a su misericordia. En el mundo mueren poco más de 60 millones de personas cada año. Y si hiciéramos una matemática rápida, pudiéramos ver que en el mundo mueren aproximadamente 2 personas cada un segundo. 2 personas cada un segundo. Y tú y yo estamos vivos.
más de un segundo, mucho más. La misericordia de Dios nos sostiene. Cada día nos sostiene su misericordia, hermanos. La misericordia de Dios es la que te despertó hoy. Es la que te sostuvo la semana pasada. Es la que te trajo hasta aquí a la iglesia el día de hoy. Es su misericordia. Y es la que te va a acompañar hasta el final. Su bondad y misericordia, hermano mío. Yo quiero detenerme aquí para dirigir mi atención a aquellos que están entre nosotros o nos pueden escuchar en algún momento que no son cristianos. Aquellos que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquellos que por la gracia de Dios tienen la sensibilidad de escuchar el Evangelio. Eso es una bendición. Déjame dirigirme a ti. Si estás aquí hoy y todavía no eres cristiano, te voy a rogar que escuches con toda serenidad lo que tengo que decirte. La paciencia de Dios no es un permiso para seguir pecando. Es una invitación a arrepentirte antes de que sea demasiado tarde. La oferta de Dios de salvación tiene una fecha límite. Tú y yo no la sabemos. Esa fecha límite puede ser la segunda venida de Cristo o tu muerte. El día que vengan por tu alma. Tú y yo no sabemos cuál es esa fecha. No la conocemos. Esa gracia de Dios nos llama a acercarnos antes que sea demasiado tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardancia, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Tú sabes qué significa esto, hermano? Que cada día que tú vives, que cada instante de tu vida, cada instante que Dios te concede, no es un derecho, es misericordia. Tú y yo no tenemos derecho a respirar. La misericordia de Dios permite que el aire entre a nuestros pulmones. No podemos ir donde Dios y decir, es mi derecho a respirar, así que dame tu aire. No, es gracia. Pura y simple gracia. Que amanecieras esta mañana no es derecho, es gracia. ¿Quién puede decirle a la muerte? No me toca. No, es gracia, es misericordia, es paciencia de Dios. Es el Señor diciéndote, todavía hay tiempo. Ven a Cristo hoy, no mueras en tu pecado. Eso es peligroso. Es peligroso. Su paciencia no es eterna. Su misericordia no anula su justicia. La gracia de Dios solo salva a aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. La gracia de Dios no salva al que no se arrepiente. Solo salva al que se arrepiente. Ir a la iglesia con regularidad es bueno, pero al mismo tiempo podemos acostumbrarnos a estas palabras y pasarlas por alto. Y no entender el peso que tienen para nuestras vidas y la eternidad. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes limpiarte a ti mismo. No puedes cambiar tu corazón por tu propia fuerza. Tú no puedes hacer eso. Cristo vino para hacer lo que tú no puedes hacer. En la cruz Cristo tomó sobre sí la ira que tú y yo merecíamos. Derramó su sangre para limpiarnos de nuestra culpa. Se levantó de entre los muertos para darnos una vida nueva. El Señor te llama hoy
por su gracia. Él te sostiene con paciencia. Él te ofrece misericordia. Y por eso te llama a venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Así que, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál será nuestra respuesta al llamado de Dios a nuestras vidas? Un tal vez, un no estoy preparado, un todavía no me ha llegado tiempo, un hay muchos temas que tengo que solucionar primero. Todo eso son excusas que nosotros ponemos porque realmente no queremos venir a Cristo. Recuerdo que en una ocasión le estaba predicando a alguien y me dijo, ¿tú sabes por qué yo no me convierto? Porque si me convierto voy a tener que perdonar a mi marido y no lo quiero perdonar. Y tú sabes que se convirtió y lo perdonó. Pero ella era honesta, ella decía, es que si me convierto tengo que perdonarlo y no lo quiero perdonar. Venir a Cristo es la mejor decisión que puedas tomar. Y tú no tienes que sentirlo, tú tienes que entenderlo. Porque a veces pensamos que tenemos que sentir como que se abra el techo y una luz penetrante baje y hay un coro de ángeles que suena. No. Es que tú tienes que entender esa verdad y comprender tu necesidad de Dios y dar un paso de arrepentimiento y fe. Y déjale todo lo otro a Él. Tus cargas, tus pecados, tu preocupación, lo que sea, tú lo dejas en sus manos. Ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros ante esta verdad, los que estamos en Cristo? Y aún tú también, todos. ¿Cómo vamos a responder ante esta verdad? Vamos a responder con adoración, con humildad, con confianza y en obediencia. ¿Cómo respondemos ante la verdad de que Dios es paciente, que es lleno de gracia y que es misericordioso? Vamos a responder con adoración. Su paciencia nos asombra, yo no sé a ti, pero a mí me asombra la paciencia de Dios. Me crea asombro que Dios haya tenido tanta paciencia conmigo. Eso es impresionante, hermanos. Su gracia nos humilla, porque la salvación no me la puedo ganar. Él me la da como un regalo. Su misericordia nos quebranta. Cuánta misericordia hacia nosotros. Debemos responder con humildad. Si Dios ha sido paciente contigo, ¿cómo no tú serlo con otro? Y aquí vemos la parábola de los dos deudores. Hay uno que debía una cantidad pequeña, 100 denarios. El equivalente, un denario era el equivalente a un día de trabajo. Él debía poco más de 3 meses de trabajo. El equivalente a poco más de 3 meses. Y otro debía 10,000 talentos. O 10 talentos. Que era el equivalente a un talento a 10,000 denarios. A 10,000 días de trabajo. Uno. Y él debía 10. Quiere decir que él debía 100,000 días de trabajo. Y el otro debía poco más de 100 días de trabajo, 100,000 días de trabajo. Usted lo calcula al costo mínimo, lo que usted quiera. Pero uno debía una cantidad pagable, considerable, y el otro debía una cantidad impagable. No había forma. Uno debía cientos o miles y otro debía millones. Al que debía millones, lo llaman y le dicen, mira, págame, o te meto preso y vendo todo lo que tú tienes. Ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar, perdóname. Y le perdonaron. Él sale de ahí contento porque le perdonaron y ve al otro que le debe 100 días. Y lo agarra y dice que lo ahogaba. ¿Cómo usted ahoga a una gente? No hay forma. ¿Cómo usted lo ahoga? Lo ahogaba y le decía, págame lo que me debe. No, que no puedo. Y lo metió preso. Cuando sus amigos vieron lo que él hizo, dijo, wow, pero la deuda que tenía aquel era impagable.
Y la deuda que este tenía era pagable. No pudo tener paciencia con él. Y llaman a su señor y él dice, oye, por cuanto no perdonaste la deuda que él, tampoco te perdono la deuda que te di. Y Cristo habla y dice, si Dios nos ha perdonado una deuda tan grande que teníamos con él, ¿no podemos perdonar nosotros a aquellos que pecan contra nosotros? ¿Negaremos el perdón y la gracia de Dios a aquellos que nos fallan? Hermanos, vamos a responder con humildad. Vamos a responder con confianza. La paciencia de Dios garantiza que Él sigue obrando. La gracia de Dios garantiza que Él no nos dejará. La misericordia de Dios garantiza que su compasión no cesará. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él, en su misericordia y en su gracia. Y vamos a responder en obediencia. La gracia que nos salvó no nos deja iguales. Nos mueve a vivir para la gloria de Dios. Dios no solo te salvó para que seas salvo. Él te salvó para que seas salvo y para que vivas para Él. Así que la mejor decisión que tomamos es vivir para nuestro Dios. Abandonar nuestra pretensión de control y ceder el control de nuestras vidas al Señor. Así que, hermanos, finalmente, de nuevo, Salmos 86, verso 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Hermanos, mientras contemplamos estos gloriosos atributos, su paciencia, su gracia y su misericordia, estamos contemplando las manos de Dios que nos levantan cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos contemplando al Señor que nos esperó cuando nosotros corríamos lejos de Él. Estamos contemplando al Padre que abrió sus brazos cuando volvimos a Él con vergüenza, como el hijo pródigo. Estamos allí contemplando al Padre que nos recibe. Y estamos contemplando al Salvador que nos amó. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que significa eso para tu vida, hermano? Si Dios no fuera paciente, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, estuviéramos muertos todos, sepultados todos. Si Dios no fuera paciente, no estuviéramos aquí. Si Dios no fuera misericordioso, no habría perdón para nuestras culpas. Estuviéramos en nuestros delitos y pecados, condenados a una eternidad sin Cristo Jesús. Si Dios no fuera lento para la ira, jamás pudiéramos tener el gozo de conocerlo como Padre. Nunca. El Señor decidió extender su gracia sobre ti. Él decidió cubrirte con su misericordia todos los días. Así que, hermanos, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no rendirle nuestras vidas? ¿Cómo no confiar en Él por su gracia? Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a rendirte a Él. Si no eres cristiano, quiero invitarte a que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. A que le rindas toda tu vida. Si fuiste cristiano y te apartaste de la fe, quiero invitarte a que vuelvas a Cristo. Y si eres cristiano, quiero invitarte a que te entregues a Cristo de todo corazón y vivas para Él. Señor, gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad incomparable. Señor, gracias por tu paciencia. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a mostrar gracia, mostrar misericordia y mostrar compasión con otros. Señor, ayúdanos a nosotros a vivir rendidos a ti, en adoración, en devoción y entrega. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias y tu fidelidad, Señor, es por todas las generaciones. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos a rendirnos ante ti en adoración. Entregar todo lo que somos a ti y vivir para tu santa gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar.